Trabajaba, amaba y pensaba que éramos felices. Pero resultó que estaban preparando a mi sustituto. Y el director de esta obra estaba sentado en mi sala de estar con una copa de vino. Esta es una historia sobre cómo mi hogar se convirtió en un escenario en el que me ridiculizaban, comparaban y borraban poco a poco. Como mi esposa, a quien consideraba la persona más cercana a mí, permitió que su madre controlara nuestras vidas. Y sobre lo que sucede cuando no detienes a tiempo las voces de los demás, y éstas se vuelven más fuertes que la tuya. Pero esta no es solo una historia sobre la pérdida. Es una historia sobre la libertad. Porque a veces, para volver a ser visible, tienes que abandonar la casa que ya no es tuya. Me llamo Daniel, tengo 36 años. No era el esposo perfecto, pero siempre estuve ahí. Trabajaba, proveía, hacía planes. Amaba. No engañaba, no malgastaba mis noches en tonterías, no me bebía mi sueldo. Trabajar en finanzas nos permitía vivir bien, viajar, tener una casa acogedora, hacer las reformas de sus tableros de Pinterest, de decoración, que yo hacía realidad. Cuando conocí a Maya, era una persona llena de vida, inteligente, carismática, con esa chispa que hace que la gente se gire para mirarla. Trabajaba en relaciones públicas y me cautivó su energía. Después de la boda, dijo que quería tomarse un descanso para pensar en la familia y los hijos. Estuve de acuerdo. Pero el descanso se prolongó durante 8 años. En lugar de hijos, hubo clases de yoga, interminables brunches con amigos y una búsqueda de sí misma. No me opuse. Ganaba lo suficiente para que ella no tuviera que preocuparse por las facturas ni por el trabajo. Quería que se sintiera segura. Pero para Maya, la seguridad se convirtió poco a poco en aburrimiento. Todo empezó con pequeños comentarios. Siempre estás trabajando. ¿Por qué no volamos en clase ejecutiva como Greg y Emily? ¿De verdad te basta con la simple estabilidad? ¿No sueñas con algo más? Lo último me dolió especialmente. Estaba trabajando en un proyecto que podía abrirme camino para ser socio de la empresa. Era una oportunidad para duplicar nuestros ingresos y asegurar nuestro futuro. Pero para ella, la palabra seguridad sonaba a mundano. Ella quería glamour. Quería una vida sacada de una revista. Me convencí a mí mismo de que era algo temporal. Que ella recordaría quiénes éramos al principio. Pero los verdaderos problemas comenzaron cuando su madre, Victoria, apareció en la puerta de nuestro departamento. Un día, Victoria, la madre de Maya, apareció en la puerta de nuestro departamento. Vino, temporalmente, después de otra ruptura con su acaudalado prometido en California. No era su primer fracaso, cada vez encontraba a un hombre rico, pero lo perdía tan rápido como aparecía un nuevo anillo en su bolso. Maya le ofreció inmediatamente nuestra habitación de invitados. Solo por unas semanas, hasta que mamá decida dónde establecerse, dijo, mirándome con esa misma expresión que siempre significaba, no discutas, haz lo que te pido. No discutí. Me educaron para respetar a mis mayores. Y, para ser sincero, quería demostrarle a mi esposa que su familia era importante para mí. Pensé, unas semanas no son un desastre. Pero, unas semanas, se convirtieron en meses. Y cada día, nuestro departamento cambiaba. Victoria era el tipo de mujer que entra en una casa y de inmediato la hace suya. Puso sus cosméticos en el baño, de modo que mis cosas terminaron en el estante inferior. Colocó sus almohadas en el sofá, diciendo, así es más cómodo. Su abrigo colgaba de mi gancho en el pasillo. Y por la noche, siempre había vino. Bebía el caro Chardonnay que yo compraba y fingía que para ella era como agua. En la sala, se sentaba como si fuera la anfitriona y nosotros sus invitados. Y lo más importante, desde la primera semana, empezó a atacarme con palabras. May, te has conformado demasiado rápido. Daniel es bueno, pero, ¿es eso suficiente? Piénsalo, querida, ¿de verdad sientes que estás viviendo? Podrías tener mucho más. Un hombre debe guiar a una mujer hacia adelante, no solo mantenerla caliente. No decía estas cosas en voz baja, sino en nuestra mesa, cuando los tres cenábamos juntos.
Una de las primeras noches, puse pasta en la mesa, que yo mismo había cocinado después del trabajo, y la oí decir. No está mal, pero entiendes que un hombre de verdad habría reservado mesa en un restaurante en lugar de perder el tiempo con pasta. Maya se rió al principio. Luego se quedó en silencio. Y entonces empecé a darme cuenta de que estaba de acuerdo. No con palabras, sino con una mirada, un ligero movimiento de cabeza, la misma expresión que había visto una vez cuando se entusiasmó con mis ideas. Y luego estaban los pequeños comentarios dirigidos directamente a mí. ¿Sigues llevando los mismos zapatos, Daniel? Supongo que son cómodos. ¿Es tu coche el que está aparcado en la entrada? Pensaba que era el viejo sedán del vecino. La estabilidad está bien, pero tu esposa se siente emocionada al estar contigo. Desde niño, me enseñaron que las discusiones no resuelven los problemas, sino que se silencian. Me acostumbré a hacer lo mismo, es mejor callar que provocar conflictos. Pero con los años, me di cuenta de que el silencio a veces solo refuerza el desprecio de los demás. Me tragué mi orgullo. No me gustan los conflictos. A veces apretaba los dientes con tanta fuerza que me dolían las mandíbulas por la noche. Me consolaba pensando que solo era algo temporal, que pronto encontraría un nuevo lugar donde vivir y se iría. Pero cada vez que llegaba a casa después de 12 horas de trabajo y Victoria ya estaba sentada con una copa de vino, lanzando palabras venenosas, sentía que algo dentro de mí se rompía. Wama ya no era la mujer a la que solía abrazar en la cocina a las 3 de la madrugada porque no podíamos dormir de tanto reír. La duda se instaló en sus ojos. La veía cambiar día a día y, por primera vez, sentí que mi presencia en mi propia casa empezaba a importar menos que las palabras de una mujer extraña con una copa de vino. Con cada semana que pasaba, Victoria se volvía más atrevida. Si al principio sus pullas podían descartarse como bromas, ahora eran una humillación absoluta. Llegué a casa tarde, después de 12 horas de trabajo, con la cabeza llena de números y estrategias. Y ella ya me estaba esperando en la sala, con una copa de vino, tumbada en el sofá como una reina. Su estribillo favorito se hacía cada vez más fuerte. No estás construyendo un imperio, Daniel. Solo estás trabajando. Y Maya se merece una vida de celebración. Pero hay una escena que se me quedó grabada en la memoria. Llegué a casa y vi a Victoria tumbada en el sofá y a Maya de pie junto a ella con un teléfono en las manos. La pantalla estaba iluminada con fotos de casas, piscinas, palmeras, etiquetas de precios con 6 ceros. Mira, cariño, dijo Victoria, sin siquiera mirarme, así es como debería ser tu futuro. No un departamento en Denver y un esposo lo suficientemente estable. Sino auténtico lujo. Me quedé paralizado en la puerta. Maya no cerró la pantalla. No la apartó. No dijo, mamá, ya basta. Se limitó a mirar. Sus ojos brillaban, y ese brillo no era el reflejo de mi chaqueta, sino el reflejo de las piscinas de otra persona. El silencio puede doler más que cualquier palabra. Su silencio aquella noche era consentimiento. Me quité la chaqueta, la colgué en el armario y fingí que no había pasado nada. Pero por dentro, todo se estaba tensando. En mi propia casa, me había convertido en un extra, en un telón de fondo para los sueños de otra persona. Y lo peor de todo era que mi esposa, que solía reírse conmigo por las noches, ahora estaba en silencio junto a la mujer que poco a poco me estaba borrando de su vida. Esa noche, me quedé recostado en la oscuridad durante mucho tiempo y pensé, parece que ya me están sustituyendo. Lo están haciendo delante de mis narices. Después de aquella escena con las villas, pensé que las cosas no podían empeorar. Me equivoqué. Desde entonces, Maya ha empezado a hablar con una voz que no es la suya. La entonación de su madre se puede escuchar en cada frase que pronuncia. Me comparaba con otros hombres, ahora abiertamente. Greg se ha comprado un coche nuevo, ¿sabes lo rápido que viajan él y Emily? Andri ha conseguido montar su propio negocio. ¿Te imaginas lo que es ser tu propio jefe? Podía ver cómo me miraba a través de mí, como si no fuera yo quien estuviera sentado a su lado, sino un hombre imaginario de otra vida. Y sabía muy bien quién la estaba alimentando con esas imágenes.
Victoria se sentó a nuestro lado, como una directora de orquesta, cambiando imperceptiblemente el ritmo de nuestro matrimonio. Intenté explicarle que mi trabajo no era solo estabilidad por el bien de la paz. Estaba construyendo un camino hacia ser socio. Sería un verdadero avance, una oportunidad para duplicar nuestros ingresos, para darle tanto lujo como seguridad. Pero en sus ojos vi indiferencia. Una noche estábamos sentados en la cocina. Yo estaba sacando los platos del secador y ella estaba mirando su teléfono. Parecía un momento cotidiano normal, pero había algo inusual en él, una fría distancia. Y entonces, de repente, dijo: no quiero sentirme atrapada. No dijo, en este departamento. No dijo, en Denver. Dijo, conmigo. Esas 3 palabras me dolieron más que cualquiera de las pullas de su madre. Quería gritar, recordarle que trabajaba por las noches para que pudiéramos tener una vida con la que otros solo podían soñar. Quería dar un puñetazo en la mesa para demostrarle que no era una carga. Pero guardé silencio. Y en ese silencio, ella no escuchó mi amor, sino la confirmación de que tenía razón. Por primera vez, me di cuenta de que esto ya no era solo una crisis. Era un punto de inflexión. Y no a mi favor. A Maya siempre le encantaba tener invitados. Hubo un tiempo en que eran veladas cálidas con amigos, risas, música, el olor de la pizza recién salida del horno. Pero ahora nuestra casa ya no era un lugar de intimidad. Se había convertido en un escenario para actuaciones. Esa noche, invitó a varios de sus amigos. Llegué a casa cansado del trabajo, pero la mesa ya estaba puesta con platos de queso, botellas de vino con etiquetas de vinos franceses y velas que proyectaban un suave parpadeo en las paredes. El ambiente era más parecido a una demostración que a una reunión amistosa. Al principio, la conversación giró en torno a los recuerdos de la universidad, pero muy pronto los temas cambiaron. Sus amigas empezaron a comparar: quién vuela en clase ejecutiva, quién tiene el marido más prometedor, quién recibió un regalo con 6 ceros. En un momento dado, una de ellas me miró y me preguntó con una sonrisa: ¿a qué te dedicas, Daniel? Respondí con calma, explicando que me dedico a las estrategias financieras, gestiono grandes carteras de inversiones y soy responsable de la estabilidad de los beneficios de los clientes. Un trabajo serio y responsable. Ella se encogió de hombros y dio un sorbo de vino. Ah, así que eres un empleado. ¿No eres propietario ni inversionista? El ambiente en la sala se volvió más pesado. El silencio duró solo un segundo, y fue entonces cuando Victoria decidió aportar su granito de arena. Sí, es bueno en lo que hace. Pero, no es ambicioso, ¿sabes? Y en ese momento, oí una risa. Breve, pero muy distintiva. La risa de mi esposa. Antes, esa risa era nuestro código secreto de intimidad, nos reconocíamos con un solo semitono. Pero ahora sonaba como un cuchillo. No se reía conmigo. Se reía de mí. Sentí cómo se me subía la sangre a la cara. Quería levantarme, dar un portazo y acabar con esa representación. Pero, en lugar de eso, me quedé sentado en silencio, terminando mi comida, sintiéndome como un extra en la obra de otra persona. Cuando los invitados se marcharon, reuní fuerzas y hablé. Dejaste que me humillaran. En nuestra casa. Y te reíste con ellos. Ella puso los ojos en blanco como si yo fuera un niño pequeño que volvía a dramatizar todo. Te lo tomas todo demasiado a pecho. No hablamos durante 3 días. Y el silencio entre nosotros era más ruidoso que cualquier grito. Por primera vez, pensé, tal vez ya he perdido a mi esposa. Sin siquiera salir de casa. Después de esa fiesta, nuestro departamento se sentía realmente pequeño. No por los muebles o nuestras pertenencias, sino por la presencia de Victoria. Ella llenaba el espacio con su presencia, su voz resonaba en cada rincón. Parecía como si incluso las paredes estuvieran escuchando. Y entonces, una noche, llegué a casa. El pasillo aún olía a mi café de la mañana, pero la sala olía a vino y a perfume dulce. Escuché su voz antes de ver la escena. ¿Te acuerdas de Trevor, verdad?
Ese abogado de San Francisco. Ya divorciado, con una casa en una colina y un Tesla en el garaje. Siempre te ha tenido en el punto de mira, Maya, desde la universidad, dijo Victoria, acomodándose en un sillón. Me quedé paralizado en la puerta. Maya se sentó a mi lado, desplazándose en silencio por la pantalla de su computadora portátil. Oh, Jonathan, el hijo de mi amiga. Es más joven que Daniel, sí. Pero ya está lanzando una startup y ha conseguido inversiones. Ese es el futuro, riesgo, empuje, éxito, continuó, sin siquiera mirar en mi dirección. Pausa. Y otro golpe. Mark, de Los Ángeles. Sí, tiene más de 40 años, pero su yate privado y su villa en Malibú hablan por sí solos. La vida con él sería completamente diferente. Me quedé allí de pie con las llaves en la mano y sentí que apretaba los dientes con tanta fuerza que me dolían las sienes. Esto ya no era una insinuación o un comentario casual. Era una lista de candidatos. En mi casa. Delante de mi esposa. Esperé al menos una palabra de protesta. Al menos una mirada en mi dirección. Pero Maya se quedó sentada en silencio. Sus dedos se deslizaron por el panel táctil, sus ojos escanearon la pantalla, y era como si yo no existiera en esos ojos. Entonces Victoria se recostó en su silla, tomó un sorbo de vino y dijo directamente, mirándome a los ojos. ¿Por qué te aferras a un matrimonio que te limita? Eres joven y hermosa. Tienes opciones. Maya bajó la cabeza. Ni una palabra en mi defensa. Ni el más mínimo intento de detener a su madre. En ese momento, sentí que me habían borrado. Borrado de mi propia vida. Estaba de pie en mi propia casa y, al mismo tiempo, no era nadie. Con cada semana que pasaba, veía cómo Maya cambiaba. Su teléfono, que antes estaba lleno de nuestras fotos, viajes a las montañas de Colorado, divertidas selfies en cafeterías, fotos de nuestro departamento después de otra reforma, ahora brillaba con imágenes diferentes. Tableros de Pinterest con títulos como Mi vida futura y artículos de lujo imprescindibles aparecían en la pantalla. Veía fotos brillantes, villas con piscinas, diamantes, bolsos de diseñador. Y en esos planes de futuro, yo simplemente no existía. En las conversaciones cotidianas, empezó a repetir las entonaciones de su madre. ¿Te imaginas? El esposo de mi amiga le compró espontáneamente unos boletos a París. Le dijo, haz la maleta. Eso es la vida real. Deberías ver el coche de mi colega. Iluminación ambiental, piloto automático. Es de otro nivel. No como nuestro sedán. Nuestro sedán. El coche que compré para su comodidad, para que pudiera ir fácilmente a yoga y a casa de sus amigas. El coche que elegí porque era práctico y fiable. Recuerdo como una vez me enseñó una foto de una amiga en el interior de un coche nuevo. Ni siquiera vi el coche, vi el brillo de envidia en los ojos de mi esposa. El mismo brillo que una vez fue para mí. Ahora pertenecía a las fotos de otra persona. Cada pequeña cosa como esa me dolía más que los golpes directos de Victoria. Porque ya no era solo su veneno. Era mi esposa. La mujer con la que una vez soñé tener hijos. Empecé a temer mi propio hogar. Cada regreso significaba una nueva demostración de lo que faltaba en nuestras vidas. Y lo que era aún peor, ella ni siquiera intentaba ocultarlo. Al contrario, era como si quisiera que me sintiera inadecuado. Para que supiera que, en este comercial del futuro, yo ya no era el protagonista. Ese día llegué a casa temprano. Mi reunión de trabajo se había cancelado y decidí darle una sorpresa, pasar la noche juntos, como solíamos hacer. Le compré sus pasteles favoritos e incluso cogí unas flores. La llave hizo más ruido de lo habitual al girar en la cerradura y, en ese momento, oí risas. Claras, femeninas, al ritmo del tintineo de las copas en un brindis. Entré en la sala de estar y me quedé paralizado. Maya estaba sentada junto a Victoria y dos de sus amigas. El champán brillaba sobre la mesa, las velas proyectaban una suave luz en el techo y una computadora portátil resplandecía a pantalla completa. Y en esa pantalla, sitios web inmobiliarios.
Villas en California. Terrazas acristaladas con vistas al mar. Piscinas, palmeras, etiquetas de precios con 6 ceros. Se reían y discutían los detalles como si ya estuvieran planeando la mudanza. Era como si yo no existiera. ¿Qué significa esto? Solté. El silencio se hizo instantáneo. Pero no era el tipo de silencio en el que una persona se da cuenta de su culpa. Era el silencio de la indiferencia. Victoria levantó su copa y, sin pestañear, respondió. Solo estamos pensando en el futuro de Maya. Es hora de que siga adelante. Miré a mi esposa. No cerró su computadora portátil. No discutió. No dijo una palabra en mi defensa. Solo susurró. Yo, no sé. 2 palabras. Y me dolieron más que cualquier insulto. Hice un intento más. Me paré en la sala, miré a Maya y le dije en voz baja pero firme. No puedo vivir así. O construimos nuestra vida sin mamá, o no podré soportarlo. Levantó la vista de la pantalla de su computadora portátil. En esos ojos había de todo menos determinación. Se quedó en silencio durante demasiado tiempo y luego exhaló. No me hagas elegir. Esa era la elección. Porque cuando una persona se niega a dar un paso hacia ti, ya ha dado un paso para alejarse de ti. No grité. No monté una escena. Subí las escaleras y metí mis cosas en una maleta. El clic de la cremallera de mi maleta sonaba más fuerte que sus risas. Reservé una habitación de hotel y salí a la noche de Denver. Atrás, risas y el tintineo de las copas de nuevo. Delante, silencio. Nadie me detuvo. Maya no me siguió. Ni siquiera llamó esa noche. Y entonces me di cuenta, ya no era el hombre de esta casa. Era un extra en los sueños de otra persona. Los primeros días después de esa noche me parecieron irreales. Me desperté en una habitación de hotel y me sentí extraño, silencio. Sin comentarios sarcásticos de Victoria. Sin comparaciones con otros hombres. Sin las risas de Maya, en el momento en que más necesitaba su apoyo. Al principio, ese silencio me daba miedo. Estaba acostumbrado a tener siempre a alguien a mi alrededor, aunque esos, alguien, me estuvieran destruyendo por dentro. Pero al cabo de unos días, me di cuenta de que el silencio podía ser libertad, no soledad. Empecé a buscar un apartamento para mí. Quería algo nuevo, fresco, sin ningún recuerdo de los años que había pasado demostrando mi valía. Y lo encontré, un loft pequeño pero moderno en Lower Downtown, en el corazón de Denver. La primera noche allí fue especial. Me senté en el suelo con una caja de pizza porque aún no había traído ningún mueble. Las ventanas panorámicas del suelo al techo daban a la ciudad. Detrás del cristal, las luces de los rascacielos parpadeaban y podía oír el lejano ruido de los tranvías y el murmullo de los bares nocturnos. Y en medio de este caos, sentí algo que había olvidado hacía mucho tiempo, paz. Mi nuevo hogar no tenía las renovaciones perfectas de su Pinterest. Pero cada centímetro de este espacio me pertenecía. Ninguna voz extraña lo llenaba con palabras venenosas. Empecé a ver de nuevo a amigos, para los que antes no había tenido tiempo. Nos sentábamos en bares, reíamos y jugábamos al póker con apuestas bajas. Me preguntaban cómo estaba y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que la gente realmente se preocupaba por mí. Incluso empecé a dormir mejor. Sin esa sensación constante de que alguien estaba esperando a que cometiera un error para poder señalar mi inadecuación. El silencio de mi loft se convirtió en la música que escuchaba antes de acostarme. Por primera vez en años, sentí que seguía vivo. Y podía ser yo mismo, sin explicaciones ni excusas. Pasaron 3 semanas. 3 semanas de silencio. Ni una sola llamada de Maya, ni un solo mensaje. Solo un frío vacío que confirmaba cada día que nuestro matrimonio había terminado sin escándalos, tan mundano como el polvo de ceniza de un cigarrillo. De repente, vi su publicación en Instagram. Una foto desde la ventana de nuestro departamento, la que daba a la ciudad. El pie de foto decía, a veces te das cuenta de que has perdido algo importante solo cuando ya lo has perdido.
Me quedé mirando esta foto durante mucho tiempo. Quería creer que había algo de verdad en esas palabras. Que tal vez ella sentía remordimiento. Al día siguiente, recibí un mensaje: ¿podemos hablar? Quedamos en el bar de vinos al que solíamos ir en nuestras citas. Llegué puntual y ella ya estaba esperando. Estaba sentada en un rincón, con la espalda recta y una copa de vino tinto en la mano. Parecía diferente, demasiado sofisticada, demasiado serena. No era la chica de las zapatillas viejas con la que solíamos reírnos en la cocina en mitad de la noche. Era una nueva versión de Maya, creada para los ojos de los desconocidos. He estado pensando mucho, comenzó. Su voz era más suave de lo que recordaba. Mamá, me confundió. No quería hacerte daño. Te extrañaba. Sus ojos brillaban con lágrimas. Parecía confundida, pero al mismo tiempo, como si esperara que la perdonara de inmediato. Me quedé en silencio. La vi apartar la mirada y esperé a oír algo más que culpar a su madre. Y entonces añadió: sabes, me daba miedo ser normal. Crecí con una madre que siempre buscaba el glamour. Y empecé a creer que si elegía la estabilidad, desaparecería. Me convertiría en una don nadie. Respiré hondo. Ahí estaba, la confesión que había estado esperando. No excusas, sino la verdad. Pero en lugar de sentir alivio, sentí vacío. ¿Y ahora qué?, le pregunté. ¿Me extrañas? ¿O extrañas una vida en la que no tienes que explicar por qué tu esposo se fue después de ser humillado en su propia casa? Temblaba como si esas palabras le hubieran golpeado en la garganta. Yo no sabía cómo lidiar con ella. Dejé mi vaso a un lado. Ni siquiera lo intentaste. La verdad flotaba entre nosotros, imposible de ocultar. Maya habló de terapia, de una nueva oportunidad, de cómo aún podíamos salvar nuestro matrimonio. Se inclinó sobre la mesa, con los dedos temblorosos y las uñas relucientes por el esmalte que siempre elegía siguiendo los consejos de su madre. Pero en ese momento me di cuenta por primera vez: no quiero volver. Durante esas pocas semanas sin ella, volví a sentirme vivo. Me mudé a un nuevo departamento, un loft con ventanas panorámicas con vistas a Danvor por la noche. No era la lujosa villa de sus tableros de Pinterest, de decoración, pero era real. Era mío. Yo mismo elegí los muebles. Yo mismo desempaqué las cajas. Yo decidí qué pondría en las estanterías. Y, por primera vez en mucho tiempo, el espacio me pertenecía solo a mí. Volví a conectar con amigos a los que había dejado de lado durante años. Volvimos a los bares, jugamos al póker con apuestas bajas, nos reímos de tonterías. Esa gente no me exigía que fuera otra persona. Y lo más importante, me ascendieron. El proyecto en el que había estado trabajando por las noches salió bien. Estaba en camino de convertirme en socio. Lo que había estado luchando por conseguir durante años finalmente se abrió ante mí. Y lo logré sin su menosprecio, sin presión, sin el constante: no eres lo suficientemente bueno. Recuerdo bien ese día. La sala de conferencias acristalada, docenas de ojos fijos en mí, la presentación en la que había trabajado noche tras noche. Cuando terminé, se hizo el silencio en la sala, pero esta vez no fue humillante. Era el silencio del acuerdo. Mi jefe se levantó, me estrechó la mano y me dijo: esto es lo que nos llevará al siguiente nivel. Has demostrado que estás listo para ser socio. Salí de la sala sintiéndome poderoso. En el trabajo, me veían. Y me apreciaban. Pero en casa, era invisible. Miré a Maya y le dije: sabes, por primera vez en muchos años, empecé a respirar. Y no quiero volver a asfixiarme. Ella empezó a llorar. Las lágrimas le corrían por la cara y me agarró la mano, apretándola como si pudiera retenerme con su fuerza. Pero yo ya no era el hombre que podía ser quebrantado por el silencio o retenido por las lágrimas. Retiré lentamente mi mano y añadí en voz baja: te amé. Quizás una parte de mí todavía lo hace. Pero ya no puedo amar a una mujer que me permitió volverme invisible en mi propia casa. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí tranquilo. No por la victoria. Por la liberación.
Después de esa reunión, Maya siguió intentando recuperarme. Primero con mensajes. Luego con largas cartas llenas de recuerdos, promesas de apartar a su madre, y súplicas para que le diera otra oportunidad. Pero el problema no era Victoria. El problema era ella. Permitió que me humillaran en mi propia casa. Se rió cuando debería haberme defendido. Y ninguna palabra podría borrar eso. Me enteré por unos amigos que Victoria se había ido después de una gran pelea. Por supuesto, me culpó a mí, diciendo que había arruinado a su hija y le había robado sus ambiciones. Me pareció ridículo. Porque lo único que quería era que mi esposa se sintiera segura y supiera que la apreciaba. La vida siguió. Me convertí en socio de la empresa. Empecé a conocer gente nueva y, con cautela, me permití volver a salir con alguien. Y, por primera vez, hablé del pasado sin vergüenza. Dije. No fui el esposo perfecto. Pero siempre estuve ahí. Y, sin embargo, no fue suficiente, no para mí, sino para la mujer que dejó que otros determinaran mi valor. Con el tiempo, me di cuenta de que ser amado no es lo mismo que ser visto. Fui invisible durante demasiado tiempo. Ahora me veo a mí mismo. Y este es un amor que nunca volveré a traicionar. La moraleja es sencilla. Nunca dejes que las palabras de otras personas destruyan tu dignidad. El amor verdadero no se ríe cuando te humillan. Y si te vuelves invisible en tu propia casa, vete. Porque siempre hay luz más allá de sus paredes.